La importancia de perdonar, nos dicen acá, ¿no? ¿Cuál es la importancia del perdón? De esto creo que hablamos también acá en Casilda más de una vez, pero indudablemente todos necesitamos seguir profundizando. La importancia de perdonar es la importancia de comprender que no existe de ningún modo posibilidad de estar estáticos en términos evolutivos. La importancia de perdonar es la importancia de entender la dinámica continua de la transformación. Si un ser no perdona, lo que está diciendo es que no hay de ninguna manera, ¿sí?, posibilidades de dejar de ser lo que uno fue. Tanto uno, si fue agredido, como el otro, si fue el agresor. Quiere decir, lo que ocurre entre los seres es absolutamente y totalmente transitorio. Es absoluta y totalmente transitorio. Nadie puede decir que lo que le ocurrió con una persona en particular, o nadie puede decir que lo que le ocurrió con nosotros fue absolutamente definitorio e inmodificable. Eso es una locura, eso es rigidez en términos evolutivos. Nosotros todos estamos continuamente en mudanza. Nuestra conciencia está buscando desplazarse de lo que es e ir al encuentro de lo que tiene que ser, de aquello que sigue. Y lo mismo le pasa a aquel otro que tuvo algún grado de relación con nosotros. Fuera que nosotros fuimos los agresores o a la inversa, que aquel nos hubiera agredido, o que la agresión fue mutua, con uno, con dos o con mil, no importa. Nosotros tenemos que entender que el perdón es la capacidad de entender lo transitorio, de darnos cuenta que los seres continuamente se están modificando, se están transformando, y que del mismo modo que nosotros recibimos por parte de las leyes cósmicas y las leyes espirituales, también un grado de perdón, quiere decir la capacidad de poder trascender kármicamente nuestros yerros y nuestros errores. Nosotros tenemos que ser auxiliares de esas leyes. Un ser no se torna auxiliar de las leyes planetarias que lo rigen hasta que él no entiende que el perdón es fundamental. El perdón en la conciencia humana tiene que ser como la extensión de lo que se entiende como misericordia en un campo más amplio y cósmico. La misericordia es un movimiento amplísimo de la vida divina sobre las partículas en evolución. Y el perdón es un ensayo en miniatura, ¿sí?, ajustado a las posibilidades del ego y la personalidad, que tiene que ser asumido por nosotros, como un reflejo de aquello que en un rango mucho más amplio entendemos como misericordia, que es la capacidad de desanclar la conciencia de todo aquello que negativamente ensayó y que guarda en su mochila kármica. Si no existiera la ley de misericordia, ninguno de nosotros podría seguir evolucionando. Porque lo que hicimos en términos negativos, en términos traumáticos, lo que impusimos como desvíos, como yerros, como errores, como interferencias, eso no puede ser borrado. Quiere decir, eso va a existir en nuestra trayectoria evolutiva. Pero ¿cuál es la diferencia desde la óptica cósmica? Que eso es una riqueza para la vida cósmica. Errores, desvíos, es riqueza. ¿Por qué? Porque nos permitió crecer, modificarnos y alimentar un proceso evolutivo sin el cual, ¿sí?, sería imposible ir en busca de nuestra maduración como conciencia, concretarlo. Los yerros, los errores, ¿sí?, incluso las atrocidades que hemos cometido, forman parte de nuestra riqueza evolutiva, nos permitieron llegar hasta donde estamos. Entonces, con ese concepto, esa comprensión, nosotros tenemos que tener una actitud que nos permita estar perdonando incluso lo que no sabemos que puede llegar a cometerse. Quiere decir, el perdón tiene que ser una actitud inserta en la conciencia, tiene que ser una cualidad presente en la conciencia. El ser tiene que aprender a perdonar aquello que incluso no llegó a vivir todavía como agresión, ni como traumatismo, ¿sí?, ni como impacto por parte del funcionamiento de otro o de otros. Tiene que ser una actitud preconcebida, preinstalada, del mismo modo que el desapego tiene que estar instalado antes de identificar un elemento con el cual estemos apegados, porque eso nos permite regular el contacto de nuestra conciencia con la realidad de un modo diferente. Un ser no tiene que esperar reconocer con qué está pegado para trabajar el desapego, tiene que ser una cualidad, una condición presente en él, estable en su conciencia, y con el perdón ocurre lo mismo.
Entonces, aquel que tiene el perdón instalado como patrón vibratorio en su conciencia, cuando impacta o es impactado, cuando transitoriamente por ese aprendizaje que la vida nos da, roza, fricciona, choca con otro, su actitud y su respuesta son muy diferentes, totalmente diferentes. Y eso hace, esa diferencia es la que opera como un punto de inflexión. Los seres que tienen instalado este concepto del perdón previo, ¿sí?, son seres que al momento de transitar ciertas situaciones que para otros serían sumamente traumáticas, tienen una posibilidad extra que el otro no tiene. ¿Cuál es? De poder colocar de un modo más dinámico, ¿sí?, más fluido, la armonía y el equilibrio en una situación que se presenta como desarmónica y desequilibrada. Aquel que no puede perdonar no puede armonizar la vida. Aquel que no puede perdonar no puede ser dador de equilibrio, pero aquel que tiene instalado previamente el perdón como actitud, ¿sí?, como el andamiaje de su conciencia ante la realidad, cuando las situaciones, no importa cuáles fueran y el tenor que tuvieran, emergen ante él, ¿sí?, la posibilidad de armonizarlas, de colocar lo que no existe en esa situación, es favorable. ¿Sí?